Bueno, ya llegando al final del programa, tenemos a un invitado de lujo. Su nombre es David Castro. Él es biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y es experto en biotecnología y bioseguridad, además de apoyar el uso de la biotecnología en base a recursos genéticos nativos y bajo medidas de bioseguridad que garanticen su sostenibilidad. Bienvenido, David. Hola, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, David, ¿qué tema nos traes para hoy? ¿Qué tema has elegido para esta semana, para compartir con nosotros? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los transgénicos, que es, como bien saben, un tema bastante controversial que genera mucha polarización en las opiniones de tanto de las personas como de las personas que también son entendidas en el tema, ¿no? O sea, no es un tópico bastante complejo para analizar, ¿no? ¿Cuál crees que es la principal razón de esta polarización? ¿Por qué se produce una polarización? Principalmente porque hay bastante desinformación respecto a esta tecnología, ¿no? Esto se ve mucho tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Incluso personas que en teoría son, digamos, tienen un perfil o un bagaje, un conocimiento científico sólido, también pueden caer en ese tipo de desinformación, ¿no? Entonces, esto genera a que muchas veces los beneficios que pueden tener los transgénicos o los riesgos que puedan estar asociados a ellos sean sobredimensionados, ¿no? Y esto genera finalmente que en el debate haya siempre una posición a favor y una posición en contra, ¿no? Y no haya, digamos, puntos de consenso muchas veces. Como para ponerlo de forma básica, de forma simple, ¿qué cosa es un transgénico? Explícaselo, digamos, a mi sobrina que tiene 9 años y que no exactamente entiende sobre biotecnología. Básicamente un transgénico es transferir una característica, digamos, de un organismo vivo, puede ser, digamos, alguna resistencia a alguna enfermedad, de repente la tolerancia a las sequías, a las heladas en caso de las plantas, algún metabolito o un principio activo que pueda ser utilizado, por ejemplo, en medicina, como un fármaco para curar alguna enfermedad, que esta característica que sea transferida a una especie que sea muchas veces completamente diferente y que no se puede obtener a través de una cruce de manera convencional, ¿no? Digamos, un ejemplo muy, muy típico y bastante visual es el famoso arroz dorado, que es un arroz que, como todos conocemos, el arroz es blanco, pero al cual han introducido estas características, una característica específica del maíz que hace que este arroz produzca un pigmento, que es el betacaroteno, o el precursor del betacaroteno, que es finalmente la vitamina A. De esta manera, este arroz que recibe esta característica del maíz empieza a producir este pigmento y se convierte en un arroz diferente al original, un arroz medio amarillo, por eso le llaman arroz dorado, ¿no? Arroz con sabor a zanahoria. Diferencia de características, ¿no? Como el arroz y el maíz no se pueden cruzar porque son especies muy diferentes, lo que hacen en el laboratorio los genetistas, los biólogos, los bioquímicos, es aislar el gen que codifica este pigmento en el maíz y transferirlo, digamos, por algunas herramientas que se hacen en el laboratorio dentro del genoma de la planta de arroz, para que éste exprese esa sustancia, ese pigmento, y tenga esta característica, ¿no? David, el arroz dorado, bueno, se busca o se pretende de que se cultive o se cultiva en los países asiáticos en los cuales no hay otra fuente de ingreso para nuestro cuerpo del betacaroteno, ¿no? Entonces hay mucha deficiencia en la visión, en la piel, etcétera, ¿no? Entonces se busca, ¿no?, que este arroz dorado pueda suplir esa carencia. Pero en el caso de nuestro país, ¿por qué es que ahora está muy sonado el tema de los transgénicos? ¿Qué es lo que está pasando? Y antes de preguntarte esto, me gustaría que de repente nos puedas hacer una distinción entre lo que es un organismo vivo modificado y un organismo genéticamente modificado. ¿Son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿No? Como para entender mejor el tema de los transgénicos y lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Sí, esa es una interesante, una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay tres términos que se usan de manera a veces indistinta, digamos, de manera coloquial, ¿no? Que es el OBM, organismo biomodificado, OGM, o organismo genéticamente modificado, y transgénico mismo, ¿no? De manera coloquial se pueden usar los tres términos de manera, digamos, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Los tres apuntan a lo mismo.
Sin embargo, ya desde el punto de vista un poco más técnico, OBM, organismo biomodificado, es un término formal o legal. ¿Por qué? Porque así lo han definido y establecido en protocolos internacionales, incluso dentro de nuestra propia legislación. Y de acuerdo a esos protocolos internacionales, el protocolo de Cartagena específicamente define un OBM como cualquier organismo vivo que tenga una nueva combinación de material genético. Pero esta combinación de material genético se haya obtenido a través de la biotecnología moderna. ¿Y qué es biotecnología moderna? Básicamente la ingeniería genética, ¿no? Organismo genéticamente modificado en la Unión Europea lo utilizan igual como si fuera sinónimo de OBM o transgénico. En México también y muchos países en realidad. Pero si uno aterriza, digamos, al concepto específico de organismo genéticamente modificado, en realidad cualquier organismo que sufra algún tipo de cambio o modificación dentro de su ADN llegaría a ser un organismo genéticamente modificado. Por ejemplo, podemos hacer modificaciones genéticas a través de radiación. La radiación provoca mutaciones, cambios en el ADN, y esos cambios pueden generar algún tipo de característica beneficiosa, ¿no? Digamos, si usamos el término más preciso de OGM, este tipo de modificaciones genéticas también serían OGMs. Este tipo de organismos también serían OGMs, ¿no? Y transgénico básicamente hace referencia a la transferencia de genes de entre una especie a otra. Es por eso que también en los últimos años ha surgido el tema cisgénico, que quiere decir que hay transferencia de genes, pero dentro de la misma especie o una especie con sus parientes silvestres, ¿no? Pero, como les comento, de manera muy... Sí, de manera muy, digamos, en el habla coloquial, los tres términos pueden ser usados de manera, digamos, indistinta, ¿no? Ya en un ámbito técnico ya se puede hacer mayores precisiones. Ahora que técnicamente entonces un alimento modificado con sus propios genes, utilizando CRISPR-Cas9, estas tijerillas genéticas, no sería entonces un transgénico, sería un cisgénico. Incluso ni siquiera podría ser cisgénico, ¿no? Porque en este caso, precisamente la edición genética por CRISPR-Cas ha representado un reto para la regulación, porque no cae muchas veces dentro de la definición de OBM que tiene el protocolo de Cartagena, porque no hay intervención de ADN recombinante, que es, digamos, esa construcción genética que uno le introduce a otro organismo. No hay eso, ¿no? Es la edición de los propios genes de la planta. Pero para la Unión Europea, que ellos utilizan el término más amplio de organismos genéticamente modificados, ellos sí los consideran como OGM, cualquier producto derivado de la edición genética, de CRISPR-Cas, ¿no? Entonces van a ver que depende mucho de las regulaciones que apliquen en cada país, cómo lo defines y cómo lo regulas. David, yo tenía una pregunta. ¿Cuál es el proceso que deben seguir una vez que o que han creado un organismo genéticamente modificado para entrar al mercado y el consumo humano? ¿Cuál es el proceso? ¿Es como un fármaco? ¿Sigue más o menos una línea así de tiempo? ¿O cómo es? Sí, es bastante parecido a lo que se hace para un fármaco, ¿no? Por el principio precautorio, los transgénicos no se pueden usar libremente, porque como es una tecnología que hace intervención en el ADN, puede tener algún tipo de riesgo que debe ser evaluado previamente. Entonces, todos los países, sobre todo los que han ratificado el protocolo de Cartagena y los que no también, como Estados Unidos o Argentina, hacen una evaluación previa de cualquier organismo transgénico antes de que salga al mercado. En esta evaluación previa se debe evaluar la inocuidad del producto, si es que es similar a su contraparte convencional, qué diferencias puede haber, si estas diferencias que entre uno y otro representan algún tipo de riesgo y si estos riesgos finalmente pueden causar, digamos, algún daño de la diversidad biológica en el ambiente o en la salud humana, ¿no? Entonces, todo este procedimiento lo realizan antes de que salga al mercado, ¿no? Y una vez que pasen todas las pruebas y demuestren su seguridad, recién son autorizados por las autoridades competentes. Ahora que hablamos de riesgos, ¿cuál es el riesgo, o si es que existieren, los riesgos de los transgénicos puestos ya en el contexto peruano? Muchas personas hablan sobre un riesgo para para nuestra biodiversidad. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es el principal, digamos, temor o preocupación de la población, y en realidad es válido, ¿no? Porque los transgénicos, al incorporar una característica, ¿no?, que no es propia de este organismo, y obviamente no ha pasado por un proceso evolutivo, ni de selección natural o artificial, entonces uno muchas veces se pregunta, ¿qué pasaría si este gen novedoso en este organismo se transfiere
a una variedad local que hay en el Perú o algún pariente silvestre, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo va a reaccionar ese gen dentro de ese nuevo organismo, dentro de ese ecosistema, ¿no? Para ello hay que hacer evaluaciones, ¿no? Hay que evaluar si realmente representa algún tipo de riesgo que esto se manifieste, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos una enorme diversidad genética, ¿no? En maíz, tenemos en papa, tenemos en algodón, tomate, calabazas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es evaluar si hay transferencia de genes en primer lugar, porque si es que no hay transferencia de genes, obviamente ya cortas de raíz cualquier tipo de flujo génico y lo que se le llama contaminación, ¿no? Pero si hay flujo, digamos, hay polinización y puede haber cruces, entonces el segundo paso es evaluar, ya, ¿qué pasa si es que, digamos, el transgén se introduce en una raza local de maíz? ¿Eso va a representar una pérdida? O sea, ¿la raza de maíz se va a perder o no se va a perder? Entonces, de acuerdo a las evidencias que hay en otros países, el flujo génico sí se da, al menos en el maíz, porque el maíz tiene una polinización abierta, una planta puede polinizar a otra y los descendientes son fértiles y se pueden reproducir, ¿no? Pero eso no necesariamente conlleva una pérdida de esa variedad, de esa raza que ha incorporado este transgén. ¿Por qué? Porque como es una especie domesticada, finalmente quien va a seleccionar a aquellos que van a subsistir y van a seguir reproduciéndose es el ser humano. Y si ve de repente que ese transgén en esta raza específica le confiere algún tipo de, digamos, de beneficio, entonces el agricultor lo va a seleccionar. Si ve de repente que causa algún tipo de desmedro en esta variedad, entonces simplemente el agricultor lo va a dejar de cultivar. Y ahí puede haber, claro, obviamente una pérdida de diversidad genética, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se evalúa previamente. A priori no podemos decir si es que hay o no hay impacto, ¿no? Todo eso se evalúa. Pero de acuerdo a la evidencia que hay disponible, ningún transgénico ha provocado la pérdida de algún tipo de organismo o de una especie o de algún tipo de variedad, ¿no? Las variedades se pierden básicamente porque el agricultor ya no le ve un valor, no le ve rentabilidad. Y eso como lo vemos ahora, hoy en día. En Piura, por ejemplo, tenemos el famoso algodón Pima piurano, ¿no? Es uno de los algodones con la fibra de mayor calidad en el mundo. En la década pues, de los 60, antes de la reforma agraria, en el Perú se cultivaban unas 200.000 hectáreas de algodón, en Piura había más de 50.000 hectáreas de algodón Pima específicamente. En los 90, esta cantidad bajó a unas 25.000 hectáreas de algodón Pima, y en la actualidad ya no llega ni siquiera a 2.000 hectáreas. ¿Qué pasa? Que el agricultor no ve rentable ya hoy en día cultivar algodón. ¿Por qué? Porque las fibras sintéticas, el algodón importado de China, entonces es mucho más barato, ¿no? Ya no pueden competir con ese mercado. Y además que la gente ya con nosotros preferimos ropa de moda y la cambiamos, digamos, cada temporada, ¿no? Ya no usamos, como cuando éramos niños, compramos un polo que nos dure pues 5 años y le heredábamos al hermanito, ¿no? Ahora ya no es así. Entonces, siempre y cuando crecieras. Entonces el agricultor ya no lo ve rentable. ¿Qué está haciendo ahora el agricultor? Está sembrando arroz en vez de algodón. Estamos perdiendo diversidad genética de algodón ahí. Y en este caso no es por culpa del transgénico, es por culpa simplemente del mercado. Y eso es lo que conduce finalmente, ese es el principal riesgo de la biodiversidad, que no se le dé valor a nuestros recursos genéticos, a nuestras variedades. Si no le damos valor, cualquier producto que ingrese al país, sea o no sea transgénico, incluso sean nativos, lo va a desplazar, lo va a sacar del mercado y esa diversidad se va a perder. Ah, interesante. ¿Y cómo está la legislación en el Perú actualmente con respecto a los transgénicos? Bueno, tenemos desde el año 2011 una ley, que es la ley 29.811, que restringe la liberación al ambiente, o sea, el cultivo de transgénicos en el país hasta el próximo año, ¿no? Hasta diciembre del 2021. Y tenemos otra ley que es del año 99 que regula todas las actividades con transgénicos, ¿no? Que establece los procedimientos, digamos, para hacer las evaluaciones de riesgo previa, cómo se va a hacer la toma de decisiones, la participación pública. Entonces, todo ese tema lo ve una ley más antigua. Pero esa ley más antigua no está completamente implementada. Fue por eso que en el año 2011 se estableció la moratoria, ¿no? Para dar estos 10 años para que primero se levante información de, digamos, dónde está distribuida nuestra diversidad genética, para ver qué lugares son de mayor riesgo ante la posible liberación de transgénicos, lugares donde sean de menor riesgo, implementar todo el tema de bioseguridad, digamos, los procedimientos claros y que sean rigurosos, transparentes, para hacer una adecuada toma de decisiones, ¿no? Eso se espera tener en estos 10 años. Y a partir de, digamos, diciembre de 2021, si es que no hay ningún tipo de ampliación o renovación de la norma, vuelve a entrar en vigencia la ley 27.104 o de repente otra norma que la actualice y que se va a encargar de regular los transgénicos. O sea, no quiere decir que cuando se acabe la moratoria automáticamente ingresan los transgénicos, ¿no? Porque para utilizarlos se requiere siempre una autorización y esta autorización se basa en una evaluación previa, ¿no?
Y hay una lista o hay algunos OVM que se permiten, o sea, que están regularizados, que al menos, no sé, algunos más conocidos que tú nos puedas mencionar. Digamos, del 100% de área cultivada con transgénicos en el mundo, que es más o menos como 190 millones de hectáreas, el 99% se concentra en cuatro cultivos solamente. El maíz amarillo, que es el maíz industrial que se utiliza para, ¿no?, para la industria alimentaria, para alimentar a las aves. Ujú. El algodón, principalmente el algodón asiático. Bueno, en realidad es un algodón originario de Mesoamérica, el Gossypium hirsutum, que finalmente se cultiva en todo el mundo. El tercero es la soya, que es la mitad de estos 190 millones de hectáreas, y la canola, que es una colza que produce un tipo de aceite utilizado para la producción de biocombustibles o también para aceite de cocina, ¿no? Un poco más caro, ¿no? Entonces, esos son los cuatro principales cultivos transgénicos. Como pueden ver, en el Perú, de repente lo que se podría sembrar es maíz, y maíz amarillo, porque sembramos 300.000 hectáreas de maíz amarillo duro, y algodón. Pero el algodón que utilizamos en el país es un algodón de una especie distinta a la cual están los transgénicos. Aquí la especie del Perú es una especie nativa que es el Gossypium barbadense. Es otra especie diferente al Gossypium hirsutum donde está el transgénico. Entonces, esas son las especies que actualmente hay disponibles en el mercado. Obviamente, ninguna de ellas se siembra en el país por el tema de la moratoria. Sin embargo, sí ingresan al país para consumo, para alimentación, ya sea de animales o también para la industria alimentaria. Digamos, si uno ve en las etiquetas de los productos procesados algún derivado de harina de maíz, algún derivado de la torta de soya, la lecitina, etcétera, tengan por seguro que ha sido originado en un producto transgénico. David, ya que mencionas eso, creo que es importante aclarar porque hay muchas personas que tienen duda y hay muchas personas que están en contra de los transgénicos movidos por el temor, ¿no? Si bien es cierto, algunos transgénicos como el maíz tienen efectos sobre los insectos porque justamente son resistentes a este tipo de plagas, ¿cuál sería el efecto en la salud? ¿Hay algún efecto en la salud de las personas o es simplemente un temor infundado? Lo primero que se evalúa es cuál es la diferencia que entre un maíz transgénico y un maíz convencional. Se hace un análisis, bueno, hace digamos 20 años los análisis, las herramientas para hacer este tipo de análisis no eran muy sofisticadas como las hay ahora, ¿no? Ahora a través de herramientas de proteómica, de metabolómica, uno puede distinguir hasta qué metabolitos se expresan más o menos entre un producto y otro. Entonces es lo que se hace con los transgénicos, ¿no? El maíz transgénico lo comparan con el convencional, le hacen todo el perfil de proteínas, aminoácidos, metabolitos, azúcares, etcétera, que tiene y los comparan con los valores normales que debe haber en el maíz, por ejemplo, ¿no? Hay rangos, porque obviamente entre un maíz y otro cultivado en diferentes lugares también va a haber diferencias. Entonces hay que ver si es que estas diferencias que tiene el transgénico con respecto al convencional están fuera de esos rangos. Si hay algo que está fuera del rango, el siguiente paso es evaluar si realmente eso representa un riesgo o algún tipo de impacto, ¿no? Aparte de hacer esos análisis, también se hacen pruebas con animales de laboratorio, ¿no? Se les da de alimentar a ratas, ratones, por un número de días de acuerdo a los estándares internacionales. Normalmente son 90 días y se evalúa si es que ellos expresan algún tipo o manifiestan algún tipo de deficiencia o efectos en la salud, ¿no? Digamos, evalúan sus riñones, su páncreas, su estómago, el suero sanguíneo, los orines, etcétera. Todo lo evalúan y comparan con los que son alimentados con la versión convencional, ¿no? Y en función a eso, se determina pues, que no hay diferencias sustanciales entre uno y otro. Y es por eso que las conclusiones que dan las autoridades como la FDA, como la EFSA en Europa, es que el transgénico es tan seguro como el convencional. Si alguna de estas pruebas fallan, simplemente el transgénico no es autorizado o no sale nunca al mercado o solamente se autoriza para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, había una papa en Europa que era la Anflora, una papa principalmente destinada para la industria de papel, porque producía mayor cantidad de amilosa. Obviamente, si esta papa la comparas con una convencional, va a ver que la cantidad de amilosa es completamente diferente y es mucho más grande que una papa convencional. Entonces, esa diferencia, obviamente, dicen, si bien no representa un riesgo, lo prefirieron hacer por principio precautorio, solamente autorizarlo para la industria, no para consumo humano, ¿no? Y es así como se maneja, por ejemplo, esa papa. Correcto, bueno, definitivamente es un tema bastante emocionante y que genera opiniones opuestas, ¿no? ¿Cuál podría ser un último mensaje que tendrías, David, para aquellas personas que todavía siguen con temor a consumir cualquier producto que diga ser transgénico o que esté relacionado?
En realidad, como les comentaba, los transgénicos y los convencionales, digamos, desde el punto de vista nutricional o de la seguridad alimentaria, de la inocuidad, perdón, son similares, ¿no? No hay ningún tipo de riesgo. Obviamente que esto es un tema técnico que va a ser muy difícil, digamos, de entender por el público general, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que apuntar, o la gente, es que busquen medios, digamos, de información rigurosos en donde se toquen esos temas de manera objetiva, ¿no? Lo segundo es que mucha de nuestro ritmo de vida, nuestra alimentación, por ejemplo, de por sí ya contiene compuestos que sí pueden resultar ser dañinos, ¿no? Por ejemplo, las grasas trans, por ejemplo, el uso excesivo de ciertos pigmentos. El azúcar. El azúcar, ¿no? Entonces, incluso el alcohol, ¿no? Entonces, son Víctor, cosas Adrián, el alcohol. que están demostradas que son cancerígenas. El alcohol, al menos en el grupo 1A del cáncer que estableció el IRIAC, es mucho más alto la probabilidad de que te dé cáncer tomando alcohol que, por ejemplo, con glifosato, que es del grupo 2A, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos factores nos llevan a tener una salud deteriorada, ¿no? Pero a veces asociamos que esto se debe a un determinado problema específico, ¿no? Puede ser, algunos dicen que eso se debe a las antenas 5G, otros dicen que esto se debe a los transgénicos, ¿no? Entonces, cuando finalmente las cosas son otras, ¿no? Pero uno no la quiere reconocer porque finalmente es parte de Claro, nuestra vida, nadie habla de las grasas, ni de los aditivos alimentarios, no, ni del azúcar, ni del alcohol. El tabaco. Sí. Tabaco. Para terminar ya, David, gracias por tu tiempo. ¿Habría alguna consecuencia negativa si es que no solamente para el público peruano, sino también para nuestra comunidad científica e investigadores en biología? Tenemos muchos biólogos. Si es que esta moratoria continúa. El tema de la moratoria es que de alguna manera nos limita en el sentido de que sabemos que el Perú es un banco de recursos genéticos, ¿no? Tenemos tanta diversidad genética a partir de la cual podemos obtener características que nos permitirían mejorar nuestros productos, nuestras variedades, por ejemplo, comerciales, y nuestros procesos. Entonces, al poner un stop a una tecnología, lo que hacemos es ponernos nosotros mismos una barrera para innovar, para aplicar estos recursos genéticos, ¿no? De manera, obviamente, dentro del marco de bioseguridad, ¿no? Que se establece, ¿no? Y eso finalmente nos repercute en nosotros mismos, porque no estamos poniendo en valor esos recursos genéticos, y a la larga, al no darle valor a estos recursos genéticos, lo vamos a perder sin haberlos aprovechado y utilizado, ¿no? Ese es, digamos, el mayor riesgo que tiene respecto a nuestros investigadores, ¿no? Muchos obviamente se ponen por un tema de que quieren evitar que las grandes corporaciones ingresen con su tecnología al país y la distribuyan, ¿no? Cuando finalmente nosotros mismos podemos hacer biotecnología moderna, podemos desarrollar nuestros propios transgénicos, o incluso mejor, utilizar CRISPR-Cas para hacer edición genética, ¿no? Pero por cerrarnos a que no ingresen, digamos, tecnologías de afuera, estamos impactando finalmente directa e indirectamente a nuestro propio desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias entonces, David, por ayudarnos a aclarar algunas dudas que teníamos todos nosotros sobre los transgénicos, y acompáñanos por favor para despedir el programa. Si nadie más tiene algo que decir, cierro entonces el programa aquí. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, Spotify y Apple Podcast como Síntesis Podcast. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao. No olviden darle like y suscribirse. Gracias.